Gracias, Kenia, por la grabación. Un placer estar de nuevo. Ya ven que los había amenazado de volver. No sé qué otras veces me toca volver al hola, José René, a este diplomado que resulta siempre, todas las veces que se da en todas sus ediciones, desafiante. Espero que estén muy bien esta tarde. Fidel, bienvenido. Cindy, bienvenida. Y es que, como dijimos la vez pasada, hola Jessica, la argumentación jurídica es indispensable para la vida democrática actual, pero pues a veces se tergiversa, César Iván, hola. A veces se utiliza de mala forma y entonces Miguel Ángel, hola, buenas tardes, da al traste a todo lo que podía servir, ¿no? Entonces, hoy nos toca hablar, hagan de cuenta que está pensado como una especie de construcción multidisciplinaria. Entonces, hoy es el número 1. Hola, Ana Cristina. Hoy es el número 1. Hoy vamos a hablar sobre 3 disciplinas que serían la base para la argumentación jurídica contemporánea, que son la retórica, la lógica y la lingüística. Retórica, lógica y lingüística. Por cómo está confeccionado el programa, obviamente alguien podría decir, bueno, podríamos dedicarle tiempo de calidad a cada una de estas disciplinas, pero la idea es hacer como una reflexión que pueda ser útil a propósito de algunas de las herramientas que estas disciplinas de manera común tratan, ya considerando que la argumentación jurídica abreva de esta necesidad de intercambiar ideas, de intercambiar conceptos. Como les dije, es una visión que estamos intentando incuar en la Escuela Judicial Electoral y que no es nada sencillo porque cualquiera de estas disciplinas, si ustedes la van a analizar con la bibliografía más actualizada, se darán cuenta que siguen avanzando. Esto es interesante porque seguro lo habrán notado con otras áreas del derecho, ¿no? O sea, hay sociología jurídica, pero lo que avanza la sociología en general respecto a la sociología jurídica es muy distinto. O sea, la sociología va a pasos agigantados, va generando nuevas teorías y la sociología jurídica parece todavía anclada en conceptos del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no? Le pasa a la antropología jurídica, le pasa a la propia lógica jurídica, como ya lo comenté. Entonces, hoy, por ejemplo, a propósito de la lingüística, el debate está súper interesante, ¿no? Entonces, esto que llaman el relativismo lingüístico, que ha generado una especie de polémica entre Noam Chomsky y los seguidores de unas corrientes muy peculiares que tienen que ver con esto pues de la apropiación del lenguaje. Me refiero, bueno, a estas teorías worfianas, a propósito de Sapir-Whorf, ¿no? Son dos estudiosos que se llaman Edward Sapir y Benjamin Whorf, y sus discípulos que han establecido un poco esta polémica sobre que nos ha llegado de alguna manera de refilón cuando se habla, por ejemplo, del lenguaje inclusivo. Y entonces, insisto, estamos en pañales, porque allá se sigue hablando sobre si el lenguaje es performativo, o sea, si el lenguaje nos hace pensar de un modo y viceversa, si el modo de pensar influye en un tipo de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, hay una serie y esto tiene que ver con la argumentación jurídica, ¿no? Hay una serie de estudios, de experimentos que se hacen, por ejemplo, con nativos de distintas lenguas, pero que hablen todos el inglés, ¿no? Entonces, se les hace preguntas desde el inglés, porque el inglés se considera uno de los lenguajes
más sintéticos, alguien podría decir más pobres, pero realmente es eso, o sea, el afán pragmatista del anglófono lo ha llevado a ser muy directo, ¿no? Entonces, en estos ejercicios le preguntan a varias personas y entonces resulta que parece que la lengua nativa influye en la forma de entender el inglés. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la palabra llave en español es una palabra femenina. Entonces, si a un hispanoparlante se le pregunta qué ideas asocia con ki, que no tiene género, dice, pues la asocio con algo dorado, con algo pequeño, con algo que puedes llevar en el bolsillo, con algo sencillo, con algo que puede abrir cosas, ¿no? Así. Y si se les pregunta a un alemán, por ejemplo, donde en el alemán la palabra llave tiene un género masculino, la gente dice, pues es una herramienta pesada, es algo que pues, tienes que guardar en un lugar especial, que es muy fuerte, que es muy dura, que es de metal, ¿sí? Aunque las dos coinciden, digamos, en la misma raíz. Entonces, básicamente estos estudios demuestran que de alguna forma sí hay una conexión entre lenguaje y pensamiento. Llévenlo en plano más, digamos, más cercano a nosotros, que es el de la argumentación judicial. Entonces, hay palabras que detonan en los jueces determinadas acciones o determinadas formas de concebir el mundo o determinadas formas de calificarlo, que en este caso pueden ser de tipo, lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? O sea, de tipo misógino, de tipo racista, ¿no? De tipo discriminatorio, ¿no? Esa es la polémica que tienen los lingüistas. Eso es lo que está. Nosotros, insisto, nos llega así como muy en tercer lugar, pero al final de cuentas, lo que se trata aquí, de alguna forma, es de reflexionar si después algunas de estas disciplinas pudieran ayudarnos a generar un mejor modo de argumentar el derecho y de argumentar la justicia. Ustedes después de lo que aquí se diga en las subsecuentes clases donde iremos abordando distintas disciplinas que pueden servir de apoyo a la argumentación jurídica, ustedes dirán, a mí me interesa investigar un poco más sobre esta que se mencionó y pues ahí irán jalando la hebra hasta donde puedan, porque insisto, bueno, lo deseable sería quizá tener un curso completo sobre lingüística, un curso completo sobre semiótica, un curso completo sobre psicología, pero pues no, por obvias razones no dan los tiempos y aquí nuestro plan de estudios, nuestro objeto es tratar de generar una metodología más adecuada para argumentar el derecho y la justicia, ¿no? Entonces empezamos así en el orden en que se pensaron estas disciplinas de apoyo. Primero está la retórica, ¿no? Hay quien incluso ha llegado a decir que la argumentación simplemente es una reformulación de la retórica. La retórica es una rama de la filosofía que desde las primeras formulaciones de la filosofía clásica, me refiero a la filosofía griega, pues ya tenía una presencia muy clara, tenía una autonomía disciplinaria muy clara, se sabía a qué se refería cuando se hablaba de retórica, ¿no? Hoy incluso ha perdido un poco de uso y estudio en algún sentido, en términos, digamos así, coloquiales, incluso se le usa de forma peyorativa, ¿no? Esa persona es retórica, quiere decir que se enreda o que enreda las cosas o que utiliza el lenguaje para intereses personales, ¿no? Entonces, hago referencia a este imaginario sobre la retórica porque de alguna forma eso impacta en el prestigio o la posibilidad que podamos tener de estudiarla, ¿no? Entonces, claro, estamos moviéndonos en un amplio margen que va desde este uso peyorativo de
los políticos son retóricos, a un libro escrito pues, por Aristóteles llamado La Retórica, ¿no? Entonces, digamos, nos estamos moviendo en ese amplio margen donde puede tener una connotación muy negativa y tener pues un prestigio tan relevante como el Organón de Aristóteles, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia se prefirió este concepto y esta palabra por sobre otras que pudieron estar ahí cercanas, ¿no? Como ustedes saben, esta no solo era una teoría, una disciplina filosófica, sino era una actividad pública, ¿no? Existían rétores, ¿no? O sea, existían personas que estaban certificadas para hablar lo público. Fíjense qué interesante, ¿no? Y hay quien lo asocia con un poco el trabajo de la abogacía, ¿no? En Grecia no había abogados, no había abogadas, pero lo que había era rétores, ¿no? O sea, eran personas que se encargaban de alguna forma de maquilar la doxa, que hoy podríamos traducir como opinión, la opinión pública, y traducirla en teoría, ¿no? O sea, traducirla en ideas que fueran mayoritariamente consensadas para el aprovechamiento de la paideia, de la cultura general de la ciudad, ¿no? Entonces, obviamente, pues tenían que seguir una carrera, tenían que tener una autoridad moral determinada, y estos rétores, la actividad que seguían, pues era muy, muy puntillosa, ¿no? O sea, era una actividad muy precisa, insisto, que en algún momento a Aristóteles le toca radiografiar, ¿no? ¿Y de qué trata esta actividad? Pues esta actividad trata del uso, fíjense, correcto del lenguaje, que después se desarrollará de manera más puntual a través de la lógica, pero del uso correcto, adecuado del lenguaje, con el fin de alcanzar estos consensos, ¿no? Obviamente, cuando se habla de alcanzar los consensos, cuando se habla del concepto de paideia, como lo entiende Jagger, ¿no? O sea, toda esta idea donde se asocia democracia y se asocia el efecto peripatético de estar caminando y hablando, de encontrarse en la vía pública y debatir y discutir, ¿no? O sea, todo está en un solo concepto. A ver si se logra vislumbrar, ¿no? Por eso es que yo a veces cuando justo hablo de eso decíamos, ¿no? De la liberación de la argumentación jurídica, decíamos José René, pero no sé. Para no decirle emancipación, bueno, de la ciudadanización de la argumentación jurídica, tengo muy en mente estos conceptos griegos, ¿no? Es decir, a ver, voy a tratar como de hacer una fábula, una novela para ver si puedo construir algo en torno a eso, ¿no? Nosotros tenemos en el imaginario esta idea de un boom, ¿no? De un apogeo de la filosofía y de los filósofos que estaban en la calle y que literalmente pues iban así de un lado a otro, tratando de discutir los temas trascendentes de la ciudad, ¿no? Entonces, de la polis. Incluso, bueno, en este imaginario pues tenemos las ágoras, que eran sitios abiertos y diseñados para que tuviera una recepción de los sonidos adecuada, ¿no? O sea, todavía, es más, se encomia mucho la arquitectura griega en ese sentido, ¿no? O sea, de estos espacios públicos donde la gente podía ir y venir libremente y eran convocados para la asamblea, la pela, se llamaba así en griego, y entonces ahí llegaban a través, primero, bueno, según la figura que yo leí, se transitaba a través de una vía, una pendiente larga y sinuosa que se llamaba la teoría, ¿no? Entonces esto significaba que para llegar hasta el ágora, donde se llevaba a cabo la pela, pues había que sufrirle, ¿no? O sea, no es que cualquiera llegaba, ¿no? O sea, es arduo tratar de llegar a conceptos generales, ¿no? Esa era la idea. Llegaban ahí, se ponían a discutir, y insisto, ahí estaban los rétores, y entonces se ponían quizá en cada esquina y empezaban a ofrecer
soluciones, y las soluciones que más consenso generaban, pues eran las que se recogían, después se hacían votaciones, a lo largo de la historia de Atenas se tenían distintos sistemas de votación, ¿no? De ahí incluso derivan muchas de las ideas que en el derecho electoral tenemos hoy en día, ¿no? Sobre si se votaba con conchitas de mar o se votaba alzando la mano. O sea, es interesante toda esa historia, pero con lo que quiero que nos quedemos es que el pueblo participaba libremente de estas asambleas. Ahora, hay que poner comillas porque el pueblo era muy limitado, ¿no? No participaban esclavos, no participaban mujeres, no participaban extranjeros, ¿no? Pero, bueno, o sea, la idea de pueblo que tenían en ese momento, ahí sí no había cortapisas, ¿no? Tú eras ciudadano, eras varón y pertenecías a Atenas, pues perfectamente podías ir ahí y alzar tu voz, ¿no? Discutir. Ahora, ¿cuál era la idea? Que para alcanzar un nivel de democracia era necesario que las personas tuvieran un nivel idóneo de discusión. ¿Ya ven? O sea, ¿qué es lo que hoy no hay, ¿no? O sea, es decir, pues si nos vamos a poner de acuerdo, pues al menos primero hay que entendernos, hay que hablar el mismo idioma, ¿no? O sea, hay que hablar en los mismos términos, hay que usar los conceptos de un modo que sea común, ¿no? Entonces, esa era la idea de Paideia. Si yo ya alcancé de alguna forma la claridad, ¿no? en la concepción de alguna institución pública, yo se la hago saber a los demás. ¿Por qué? Porque a mí no me conviene ser el único que sabe esas cosas. Entre más lo sepan, es más fácil alcanzar la democracia. ¿Sí? Más o menos. O sea, había una idea de compartir los conceptos, compartir los conocimientos. Entonces, la retórica era un poco el arte, la técnica y la ciencia que se encargaba de ver cuál era tu nivel de expresión oral, ¿no? Que estaba ligado mucho a la oratoria, pero no era solo la oratoria, ¿no? La oratoria era una de las muchas partes de la retórica. Entonces, pues cuando empezaban como a analizar todas esas fases, decían, bueno, pues tienes que entonar la voz de una manera, tienes que hilar las palabras de manera coherente, ¿no? Tienes que referirte de manera correcta a los términos, y cada una de estas ramas era analizada minuciosamente, por eso, porque tenían el afán de poderse comunicar de mejor modo. Y si alguien entonces no estaba como, pues eso, con ritmo, con todo el elemento necesario para hacerlo, pues iban y le decían, a ver, ¿cómo te ayudamos, no? ¿Por qué no estás entendiendo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo te explicamos de otro modo? Entonces, en nuestro imaginario, supuestamente ahí la filosofía empieza a tener más interés porque se creía que de alguna manera los filósofos eran los más idóneos para enseñarle a la gente a pensar y a argumentar, ¿sí? No le llamaban argumentación, ¿no? Es una palabra en latín, ¿no? Pero estaba implícita la idea de generar argumentos en toda esta actividad paidéica, le vamos a llamar, ¿no? Ahí todavía incluso hay una polémica que Michel Onfray ha de alguna manera denunciado, porque muchas de estas cosas las asociamos con Sócrates y Platón, ¿no? Y en realidad fue después de ellos. O sea, paradójicamente, los que generaron este boom de ciudadanización de esto fueron los sofistas. Pero nosotros hoy los sofistas los tratamos muy mal y decimos, no, son los que engañaban. ¿No? Los sofistas eran personas que se dedicaban a enseñar, pero a Sócrates le caían muy gordos porque, pues obviamente le quitaban la chamba, ¿no? Pero porque Sócrates, pues estaba financiado por los grandes ricos de la ciudad, y entonces
estos señores, pues, ¿de qué iban a vivir? Pues tenían que cobrar de algo. Entonces les creó una muy mala fama, ¿no? Pero al final, fíjense, Sócrates era un tipo antidemócrata, ¿no? O sea, él no quería que se democratizara la ciudad, mientras que los sofistas decían, no, sí hay que llevar el conocimiento, incluso hay que hacerlo para los extranjeros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ya empezaban a hablar sobre la inclusión y sobre integrar a más cosas y o sea, más lenguajes, más idiomas, más ideas, y eso le molestaba mucho a Sócrates, a Platón, que eran abiertamente aristócratas, ¿no? Entonces ahí hay como digamos, un desfase en la historia de la filosofía, porque en realidad ellos no son los que contribuyeron a este desarrollo democrático, sino justamente sus adversarios políticos, que eran los sofistas, ¿no? Pero bueno, entonces Aristóteles, digamos, un poquito más mesurado, pero también todavía con la influencia de sus maestros, pues habla de este arte de la retórica que contextualizado dentro del Organón no puede entenderse separadamente, como ya he dicho, de la lógica o incluso de las otras disciplinas filosóficas, ¿no? Incluida la metafísica. Bueno, hasta aquí, dudas, comentarios, quejas, alguna cosa que quieran manifestar. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí sabían de esta historia o de esta contrahistoria? No. Es que siempre como que tenemos a Sócrates en un pedestal y no, hay como algo raro, ¿no? O sea, ¿cómo es que Sócrates se le considera en Occidente como un padre de la democracia cuando era aristócrata, ¿no? De hecho, por eso se muere, o sea, por eso se toma la cicuta, porque él ya no concebía que tantos extranjeros estuvieran entrando y obteniendo la ciudadanía, ¿no? No le gustaba eso. Se muere porque ya no hay con quién platicar, ¿no? Ya de alguna forma, se acabó el nivel, diría Sócrates, ¿no? O sea, ya no hay nivel, ya no tengo con quién, mejor me voy con los dioses a hablar, porque ya bajar de nivel y hablar con los sofistas o hablar con los extranjeros, así, pues no, eso no le gustaba. Y tan es así que muerto Sócrates, Platón se va a ser asesor de un tirano, ¿no? De un dictador, ¿no? Entonces un poco ahí está la historia. Bueno, entonces la retórica así surge con estos presupuestos filosóficos, con estos presupuestos ideológicos, pero pues ciertamente va después a transitar a lo largo de los siglos por un montón de modificaciones, de contribuciones, de adiciones que se hicieron inmediatamente después, ¿no? Por ejemplo, en Roma, ustedes seguramente pues habrán escuchado de Séneca o de Cicerón, ¿no? Grandes retores, ¿no? Grandes oradores, quienes no solo practicaban la retórica, sino que también reflexionaron sobre ella, la clasificaron, la distinguieron y por ejemplo, el caso de Cicerón, pues Cicerón distinguió entre la retórica del foro, la que hacían propiamente pues los juristas, ¿no? Que distinguían entre juristas y abogados. El abogado era más bien como un mandadero, ¿no? El jurista era el que se dedicaba a generar la solución al caso, ¿no? Entre los árbitros, cuando los hubo en su momento, los árbiter, el arborum judicorum, entre los diferentes funcionarios judiciales, porque en Roma había un montón, si se acuerdan sus clases de romano, ¿no? Había unos que incluso eran itinerantes, otros estaban en la ciudad, pero bueno, y la retórica que se utilizaba en el área legislativa, la que se utilizaba en la política, e incluso hay algunas conexiones que ya venían desarrollándose desde Grecia a propósito del teatro, ¿no? O sea, ahí hay me parece un tema apasionante, interesante, que no se ha explotado mucho. En algún momento quizá son famosos por ello Carneluti y Calamandrei, que eran procesalistas, decir, bueno, ¿qué tanto de los elementos dramáticos y del teatro pasaron a estas técnicas retóricas, ¿no? Y entonces ahí ya empieza a dotarse de otros elementos interesantes, porque entonces
quizá la retórica tenía elementos histriónicos, ¿no? O sea, que lo vemos en cualquier película de abogados, ¿no? O sea, es decir, pues que el abogado parece engolar la voz, dar golpes en la mesa, ¿no? Subir el tono, utilizar algunos tropos literarios, hacer metáforas, que esto, insisto, casi no se estudia, quizá porque también en nuestro país por mucho tiempo se abandonó esa tradición, ¿no? Es decir, pues ya se volvió más papel, se volvió más copias y todo eso, entonces se olvidó. Pero el siglo XIX en México se encuentran grandes oradores del foro judicial y está recogido en los periódicos de la época, pero esos periódicos como El Foro, ¿no? O El Derecho, que no eran los periódicos diarios, digamos, de circulación, sino eran periódicos especializados en estas cuestiones judiciales y que luego los pueden encontrar en las casas de la cultura jurídica, ¿no? Y ahí se hacía pues un poco todo este desarrollo. Bueno, pues desde allá, desde la Roma clásica, se empezó entonces a cuidar muchísimo también esta parte, ¿no? De la exposición de las causas en el foro jurídico, en el foro judicial, ¿no? Entonces se empezó como a dotar la retórica de otros elementos nuevos. Insisto, en Grecia no había propiamente juicios como hoy los conocemos, más bien se trataba como de cuestiones que se desahogaban en la asamblea, y la asamblea funcionaba como una especie, pues eso, de gran tribunal, pero ya en Roma sí había un proceso más cercano a como nosotros lo conocemos, entonces pues sí, ya ahí se pudo estilizar esta retórica, ¿no? Como retórica judicial. Y así se le conocía, retórica judicial, ¿no? Entonces, en Roma se pueden encontrar incluso manuales, decálogos, ¿no? Que algunos de ellos, Quintiliano y no sé cuántos otros más, ¿no? Pasaron. Ya saben que ustedes que con la caída de Roma, pues todo eso pasó a Bizancio, pasó a Oriente. Los de Oriente trataron de cuidar las formas, pero pues de alguna manera también el término que usan los historiadores del derecho es vulgarizarlo, ¿no? O sea, lo vulgarizaron porque no hablaban el latín, lo pasaron al griego, ¿no? Y de ahí se estuvo resguardando en Oriente, tanto, digamos, en la parte bizantina como en la parte árabe, ¿no? También algunos de estos textos llegaron hasta allá y eventualmente durante la Edad Media, pues encontramos algunos que otros pensadores en casi todos, o sea, como ya saben, se balcanizó, entonces cada una de esos pueblos denominados bárbaros, empezaron a desarrollar visigodos, ostrogodos, ¿no? Longobardos, los hispanos, empezaron a desarrollar sus propias lenguas derivadas del latín, lenguas romances, y empezaron, aquí este es lo interesante de lo que hablaba hace rato, ¿no? Empezaron a introducir su cultura en esa lengua y empezaron a introducir también entonces el modo en el que utilizaban esa lengua, eventualmente a través de la retórica, ¿no? También un poco por falta de interés, un poco yo creo que sí por ignorancia y por un poco de falta de entendimiento en la Edad Media. Creemos que esto fue una era de oscurantismo y no sucedió nada, pero realmente sucedieron cosas muy, muy poderosas, ¿no? Lo que pasa es que, insisto, como se tienen que ver con otros ojos la Edad Media, nuestro querido maestro Paolo Grossi, que apenas nos dejó hace unas cuantas semanas, pues él era un experto en estos temas y decía que quizá el entendimiento que teníamos que tener de la Edad Media era al contrario, o sea, una época de auge y apogeo del derecho, mientras que nuestra época moderna es un auge y apogeo de la política, secuestrando al derecho.
Entonces, la Edad Media es un apogeo del derecho, porque el derecho estaba en manos de todas las personas, había un pluralismo jurídico, entonces todo el mundo manejaba el derecho, ¿no? Entonces no hubo tantos conflictos, porque no les parece extraño que hayan sido 11 siglos donde no hubo grandes cosas, digamos eso, a nivel político, donde no hubo grandes concentraciones de poder. Entonces, es lo que Grossi y algunos otros expertos llaman la paz, ¿no? La paz medieval. Lo que pasaba es que las cosas funcionaban bien, ¿no? Porque había este pluralismo. Entonces, insisto, viéndolo con esos ojos, uno encuentra distintas expresiones que podríamos incluso asociar con la retórica, ¿no? Parece que es el caso, por ejemplo, no sé, el libro del buen amor del arcipreste de Ita, ¿no? Claro, casi nadie lo pela, pero pues es un libro maravilloso que construido a partir de una especie como de fábula y utilizando personajes que son animales, va hablando de justicia, y va hablando de derecho, y va hablando de causas del foro, y así como ese hay un montón de libros, ¿no? Lo que pasa, insisto, es que como le han hecho muy mala publicidad a la Edad Media, pues nadie se ha interesado en profundizar sobre esto, ¿no? Y parece que es hasta que aparece Tomás de Aquino que pues como que empieza uno a tener atención de esos temas, porque Tomás de Aquino, como ustedes bien saben, retomó toda la obra aristotélica y retomó también partes de la retórica y empezó pues a tratar estos y otros muchos temas en relación a eso, ¿no? Ahora, ya desde entonces, todos estos pensadores hicieron énfasis e hincapié en que la retórica tenía que ver con las emociones, ¿no? O sea, que esa es una cosa curiosa, ¿no? O sea, parece que todo lo que denominamos antiguo régimen, ¿no? O sea, es decir, antes de la Revolución Francesa, la retórica era consciente de la parte emotiva, emocional, ¿no? Y parece que hay como una especie de replanteamiento con la modernidad a propósito de esta razón, ¿no? De la razón moderna, y entonces terminan de alguna forma eh, depurando a la retórica, quizás ese sea el término, y en algún momento incluso desterrándola. O sea, a mí me parece que, como dicen, la puntilla, ¿no? La gota que derramó el vaso es la argumentación jurídica contemporánea, que termina por decir, ya ni siquiera vamos a hablar de retórica, le vamos a llamar argumentación. Pero, a ver, ¿eso no les parece extraño? O sea, ¿por qué los argumentólogos, o sea, así, muy quitados de la pena, se deshacen de siglos de historia y no la aprovechan, ¿no? Entonces, justamente el argumento es que porque la retórica era un asunto, insisto, más humano y la argumentación es un asunto mucho más técnico, ¿no? O mucho más tecnologizado, pero pues por ahí va un poco el tema de que quizá la argumentación jurídica y la argumentación en general contemporánea termina siendo algo más deshumanizado, ¿no? Algo más robótico, más acorde con lo que supone el positivismo, ¿no? En términos generales, ¿no? No me refiero al positivismo jurídico. Entonces, ahí encuentran quizá ustedes la razón por la que difícilmente alguien va a abrir un curso de retórica, ¿no? De retórica jurídica, y sí va a abrir un curso de argumentación jurídica, ¿no? Y que el curso de retórica quizá tenga 3 o 4 pelados inscritos y el curso de argumentación jurídica tenga a cientos de personas, ¿no? Esa es quizá la razón, ¿no? Pero eso demuestra que los nombres sí cuentan, ¿no? O sea, que sí tienen o sea, una forma de atraer, distraer o alejar, ¿no? A propios y extraños. Entonces, yo lo que diría es que, bueno, pues eh, ustedes no desprecien ningún libro que pueda acercarlos también a la retórica, porque como se entiende, de alguna forma, la argumentación es un tipo de desarrollo que viene de la retórica o que es heredero de la retórica, ¿no? Y que eventualmente, aunque hay muchas posturas que
que le dan este sesgo peyorativo a la retórica como una especie de arte de engañar. Yo creo un poco como, o sea, utilizando, como dicen, pensamiento crítico, que ni la argumentación jurídica es solamente una cosa absolutamente neutra y objetiva que no tiene como propósito engañar, o sea, es decir, que con la argumentación jurídica también se puede engañar, ni que la retórica toda está construida solo para eso, ¿no? En algún espacio de esta querida Escuela Judicial Electoral, en algún momento empezamos a platicar, a alguien se le ocurrió la idea, lo empezamos a trabajar así, y hoy en la mañana estaba pensando en eso, que habría que hablar hoy de seducción, ¿no? O sea, es un concepto bien, bien curioso que está en distintas otras áreas del saber humano, pero de alguna forma, retórica, argumentación, ¿no? O sea, tiene que ver con una forma de seducir, ¿no? Claro, esto puede ser un eufemismo, ¿no? O sea, alguien puede decir manipular, ¿no? Alguien podría decir, al contrario, una forma de consensar, de acordar, de armonizar, ¿no? Pero de alguna manera, todos los presupuestos o conceptos que he estado como manejando a lo largo de esta primera parte de la clase están ahí vertidos, ¿no? O sea, me voy a explicar, ¿no? O sea, si quien ideológicamente se considera ilustrado o se considera dentro de una posición reformista o renovadora, ¿no? Iluminista, ¿no? Tipo la Revolución Francesa, donde de alguna manera se quita este pluralismo, se unifica todo, se codifica todo, se concentra todo ese poder, ¿no? Lo que llamaba Grossi el absolutismo jurídico, y entonces tiene la idea de que la mayoría de gente es ignorante y no va a alcanzar en sus vidas la capacidad para argumentar, entonces creerá que solo una élite va a argumentar. ¿Sí? Entonces, si se tiene esa postura modernista, por decirlo así, entonces se dirá, bueno, como yo sí sé lo que los demás quieren, yo soy el que tiene que gobernar, que es justamente una postura muy platónica, ¿no? O sea, la del rey filósofo, ¿no? Que gobiernen los que saben, ¿no? Y que esos que saben le hagan hacer a los que no saben lo que les conviene. Pero es absolutamente antidemocrático. No sé si me explico. Es decir, que los ilustrados nos digan cómo hacerlo, ¿no? Pero aunque no lo crean ustedes, gran parte de la historia moderna así se ha llevado a cabo. Y en muchas de las narrativas de la cultura popular, o sea, me refiero a series de televisión y películas, podemos encontrar como esta idea, ¿no? O sea, esta idea de que nos decimos democráticos, pero en sí no creemos que la gente pueda alcanzar un nivel de comunicación idóneo y apto para poder construir consensos políticos. Y creo que ahí, o sea, esto que estoy diciendo así, que tiene que ver con la paideia, con la retórica, con la argumentación, me parece, hoy se está debatiendo en un concepto difícil de asir, pero que es propio de nuestra generación, que llamamos populismo, ¿no? O sea, populismo que además no tiene un color definido, ¿no? O sea, es un instrumento que utilizan distintos sistemas políticos, pues, para lo que he dicho, ¿no? Manipular, ¿no? Insisto otra vez, ¿no? Manipular o alcanzar consensos. Seducir, ¿en qué sentido, no? Porque, por eso digo que estaría padrísimo hablar de seducción, porque yo no creo que nadie diga, a mí no me gustaría que me seduzcan. A mí me gustaría que me seduzcan, en algún momento me gustaría que me seduzcan, ¿no? O sea, me gustaría ser seducido siempre y cuando fuera voluntario, no sé si me explico, ¿no? Y que incluso saber que se trata de un juego, ¿no? O que hay partes que son serias y que son lúdicas, y así podríamos seguir con ese tema, ¿no? Entonces, un poco por eso decía yo, usar como pretexto esto del arte de la seducción, que es parte también de la cultura popular. Por eso incluso, llevándolo quizá al extremo más raro, pero y pensándolo ahorita en voz alta, lo voy a anotar porque si luego se me olvida, pero creo que por ahí leí alguna relación de la política moderna con el Marqués de Sade, ¿no?
O sea, por eso dije, llevándolo a la parte más radical, porque hay una filosofía que estaría como en ese sentido, ¿no? O sea, y que asocia, por ahí lo he explorado, ¿no? Estas partes de, pues eso, de dónde alcanzamos como el máximo entendimiento. No sé si me explico. A lo mejor estoy debrayando esta tarde, pero créanme que lo que estoy diciendo no lo había dicho antes. Estoy tratando de hacer unas conexiones bien interesantes, ¿no? O sea, lo voy a decir así, lo he leído en diversos autores, pues, ¿por qué afanarnos en que la argumentación, la política sean así como tan rigurosas, tan rígidas, tan esquemáticas, si lo que nos hace alcanzar mejores acuerdos es cuando nosotros nos sentimos emocionados, cuando nos sentimos contentos, cuando nos sentimos alegres, ¿no? O sea, las cosas que hacemos, por ejemplo, con el grupo de nuestros amigos, al calor quizá de un buen alcoholito, ¿no? Sin extralimitarnos, no sé qué, y ahí decimos, esto queda para siempre, ¿no? Y nadie lo mueve, y nos vertimos en eso, no sé si me explico, ¿no? O sea, ¿por qué la modernidad nos vino a ser de alguna forma aburridamente estoicos, cuando de alguna forma quizá pudiéramos recuperar esta dimensión más humana para la argumentación jurídica, ¿no? O sea, esta dimensión donde, insisto, hay un poco de seducción, hay un poco de amor, hay un poco de fascinación, ¿no? Hay un poco de filtreo, ¿no? De escarceo, ¿no? Todas estas cosas. No sé si, insisto, estoy debrayando, pero piénselo un poco y creo que por ahí hay un montón de líneas que podríamos empezar a desarrollar. Por cierto, me detengo un poco para ver si alguien quiere contribuir o colaborar en estas y otras de las cosas que se han dicho. ¿Alguien que se anime? Ándeles. No sean ingratos, ingratas. Para que no piense que me estoy enloqueciendo. ¿Quién se anima a decir una cosita chiquita? Yo sé que... Adelante, Luis Eduardo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Con el gusto de saludarlo de nuevo, doctor Narváez. Ahorita que usted menciona cómo debe llevarse la argumentación jurídica a un campo más humano, creo que retomo la postura que, que he tomado en algunas clases, en otros diplomados, donde digo que debe también centrarse, bueno, el tema en que justamente pues lleva un alcance técnico para quienes nos desempeñamos en el ámbito jurídico, pero que esto no está peleado claramente con poder facilitar el entendimiento en el estudio del derecho. Ahorita que lo menciona, yo lo relaciono mucho con estas nuevas figuras que se ponen en el debate jurídico, donde hablamos, por ejemplo, de sentencias de fácil entendimiento, donde tenemos que hacer accesible el derecho, pero sin perder de vista, bueno, que lleva una estructura, que lleva implícito una serie de términos técnicos tal vez, que pues sí se van a simplificar, pero que no deben perder una forma y que no deben separarse tanto de lo que es el derecho positivo desde un personal punto de vista. Creo que se trata no de hacer completamente todo romántico, tampoco hacerlo completamente cuadrado y acartonado, sino hacer que puedan converger estas dos partes y que nos permita que nuestra aportación en el ámbito jurídico toque piso, toque las bases, pues ahora sí que a la colectividad y que de este modo, bueno, vayamos haciendo una cultura del entendimiento y una cultura de la formación de los propios derechos. Hay gente que cree que únicamente los abogados deberíamos saber de la Constitución o que únicamente los abogados deberíamos saber de leyes, y lo cierto es que nos conviene a todos, como ciudadanas, como ciudadanos, como personas, estar enterados. Es mi aportación. Sí, definitivamente, Luis Eduardo. Ya lo hemos platicado en otros diplomados. Y sí,
digamos, es un trabajo de frónesis, ¿no? Es un trabajo de prudencia, ¿no? O sea, cuánto tiene que ser importante el formato, cuánto tiene que ser importante el vehículo en el cual van a ir esas ideas, ¿no? Que es lo que estamos discutiendo, ¿no? O sea, cuánto tenemos que darle coherencia y utilizar la lógica, ¿no? Y cuánto entonces a veces tenemos que sacrificar eso en aras de alcanzar ese entendimiento, de alcanzar esos acuerdos, ¿no? Y entonces no hay una regla, o sea, no hay una regla de siempre tienes que hacerle así, ¿no? Sino que me parece que en cada caso, y quizá eso es lo que a veces a algunos les desespera, que tenemos que estar un poco leyendo el contexto y leyendo, pues lo que dijeron incluso los propios lingüistas, ¿no? O sea, quien ha discutido estos temas dice, bueno, pues es que lo primero que tienes que tener en cuenta es el auditorio, a quién le vas a hablar, ¿no? Entonces, es obvio que como nos está sucediendo en la justicia electoral, pues si le tienes que hablar a niños, pues sería insensato llegar y leerles la sentencia, ¿no? Entonces tienes que encontrar un modo de sintetizarla y de hacérsela cercana, ¿no? Entiendo que luego hay un sector que se exaspera y dice, no, esos son ridiculeces, ya están cayendo en un exceso, ¿no? Que vamos a hacer entonces sentencias para cada grupo, ¿no? Ese es un debate que tenemos en muchos aspectos, ¿no? Le llaman inclusión forzada, ¿no? Estaba yo por ahí oyendo un podcast a propósito, hoy escribí sobre eso, seguro lo tienen en el radar, sobre Namor en Wakanda Forever, ¿no? O sea, porque generó un poquito este debate, ¿no? O sea, es una inclusión forzada, o sea, ahora vamos a volver a Namor, un maya, ¿no? Ay, se pasan, ¿no? Ya, entonces ahora los personajes clásicos los vamos a trastocar. Bueno, la verdad es que es mucha ignorancia porque Namor no tiene un origen establecido. Desde los años 30 que existe no tiene un lenguaje, un origen establecido, ¿no? La Atlántida tampoco. Hay muchos mitos y hay mucha literatura clásica incluso que asocia a la Atlántida con Mesoamérica, ¿no? Entonces, no me parece forzado que Namor pueda ser proveniente de un sitio cercano a Mesoamérica y por tanto tener características y rasgos latinoamericanos, ¿no? No me parece forzado, pero bueno, a alguna gente le parece forzada y quisiera ver otra vez ahí un Chris Evans o no sé, ¿no? a un rubio ahí, ¿no? Pero, ¿por qué estoy justo diciendo eso? Porque me parece que en sí realmente lo de forzado es cierto. Tenemos que de alguna, aunque la realidad ya empiece a ser más plural, sí tenemos que forzar las cosas, porque si no, nunca va a terminar por ser plural, ¿no? Y al final, insisto, siempre hay formas o argumentos para integrarlo. Entonces, efectivamente, yo creo que es importante el vehículo, es importante los recursos, es importante la forma, ¿no? Pero como bien dices tú, también hay que tener esa sensibilidad, esa circunspección, que también es parte de la filosofía. Y verán ustedes que en este diplomado paulatinamente vamos a ir incorporando esos saberes. Vamos a llegar a un momento en que asociaremos antropología y argumentación, o sociología y argumentación, o psicología y argumentación. Entonces ahí se va a poner más interesante porque nos iremos desplazando de la forma hacia los destinatarios del trabajo argumental, ¿no? Que eso sería lo interesante, lo importante. Bueno, muchas gracias, Luis Eduardo. ¿Alguien más que quiera comentarnos algo? Entonces, bueno, entonces el consejo queda ahí, no desprecien lo que tiene que ver con la retórica, traten de pues eso, de recuperar esa dimensión retórica de la argumentación jurídica, la recuperación de la parte retórica de la argumentación jurídica, y eso sería. Jorge, Rodrigo, adelante. Bueno, referente a lo que estaba hablando, doctor, de referente a la retórica, los temas de seducción que usted también tocó, es muy importante que no nada más nos especialicemos propiamente en la argumentación jurídica, ¿no? Sino que tenemos que obtener como abogados e incluso como personas técnicas de
de retórica propiamente para poder transmitir lo que nosotros estamos diciendo, porque me han tocado abogados excelentes, muy buenos, dando clases en audiencias, pero sin embargo, al momento pues de transmitir lo que están diciendo, no logran hacerlo. ¿Por qué? Porque les falta técnica cuando están hablando, les falta hacer pausas en el momento de hablar, porque la argumentación es una actividad propiamente humana, se usa a través del lenguaje, pero en este caso, si no podemos transmitir el mensaje que estamos dando, pues de qué manera va a ser efectivo el mismo. Podrás tener los mejores argumentos, pero si estás aburriendo al juez en una audiencia de control de la detención, no va a poner no va a poner el mismo interés si tú estás muy plano, si tú no cambias tu voz, si tú no tienes esas técnicas para transmitir lo que tú estás diciendo. Incluso puedes perder audiencias de esa manera. Incluso en los discursos políticos puedes perder un debate si tú no sabes transmitir al público el mensaje que tú quieres dar. Muy oportuna pregunta, intervención, comentario, Jorge. Porque esto nos plantea varias cosas que quizá yo dejé en el tintero o no expliqué con mayor abundamiento, ¿no? Primero, creo que ven que les dije que la retórica tiene que ir siempre acompañada de las otras disciplinas y que tanto pues, Aristóteles como Tomás de Aquino pues insistieron en que es una de las muchas partes de lo que podríamos llamar la vida pública, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que la retórica fundamentalmente tiene que ser acompañada de ética, ¿no? O sea, quizá ese sea la parte que me faltó explicar, ¿no? O sea, es decir, en el antiguo régimen se entendía que la retórica no podía llegar a manipular de manera negativa a las personas porque siempre tenía que haber un afán ético, ¿no? O sea, siempre tenía, el que la utilizaba tenía que tener un compromiso social, tenía que tener responsabilidad y pues finalmente estaba siendo fiscalizado incluso por la divinidad y no, o sea, tenía un control hasta cierto punto, hasta moral, ¿no? Entonces, por eso la retórica no se utiliza. Claro, con la modernidad, con los planteamientos sobre todo maquiavélicos, o sea, porque es el príncipe de Maquiavelo el que replantea todas estas cosas, dice, no, o sea, de hecho, ese es el arte de gobernar, el arte de engañar, el arte de utilizar la retórica a tu favor, ¿no? Entonces, creo que ahí es un poco también otro de los problemas que venimos acarreando, ¿no? O sea, es decir, también creemos que de alguna manera es lícito que si tú puedes utilizar el lenguaje de una forma, porque tienes las características, porque tienes los estudios, ¿no? Lo utilices, ¿no? Entonces, despojarlo de ese elemento ético quizá es lo que nos ha costado caro, ¿no? O sea, eso es por lo que de alguna forma, pues ya no creemos en los partidos políticos o no creemos en muchos políticos, ¿no? Ahora, ese es un tema. Tú dices, bueno, pero también es cierto que quien lleva una causa, esa es su profesión, pues tiene que esforzarse, ¿no? Por presentarlo del mejor modo, porque de alguna manera, si no está haciendo con ética y profesionalmente su trabajo, ¿no? Yo estoy defendiendo a una persona y tengo todos los elementos para que favorecer a esa persona, pero yo no utilizo los recursos retóricos o tengo flojera o no, o desinterés, y entonces perjudico a esa persona cuando lo pude hacer justo por lo que decíamos, ¿no? Porque no utilicé de manera correcta la forma, ¿no? O incluso me refería a un término que de manera errónea y me tenía que haber referido a otro término. Y así esas cosas que, como dices, son errores de forma, pero que después terminan perjudicando al fondo. Estoy de acuerdo, pero tengo que hacer como una especie de apuntamiento, ¿no? O de matiz, ¿no? Me parece que también en nuestra generación, cuando hablamos de inclusión
de inclusión, ¿no? Incluso la forzada, o sea, cuando hablamos de democratización, cuando hablamos de ciudadanización, también se exige, o cuando hablamos de asumir los privilegios, también se exige que de alguna forma tengamos consideración, empatía, ¿no? Por nuestros interlocutores, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso, no? Pues que incluso ahora los jueces tienen que ser más sensibles a esto, ¿no? Lo que llamamos, por ejemplo, la suplencia de la queja, ¿no? O sea, en algún momento seguramente algún juez habrá dicho, ni sabe expresarse, ¿no? O me lo puso todo mal, ¿no? Que ahora que se friegue, ¿no? Pero hoy no, porque hoy los jueces tienen que pensar que quizá a lo mejor, no sé, o sea, a lo mejor ni es abogado, o si es abogado está apenas empezando, o se le complica hablar, o incluso tiene una discapacidad. Y entonces ya no puede, de alguna manera, convertirse en una especie como quizá a todos nos tocó tener un jefe o un profesor así en la escuela de Derecho, en la facultad de Derecho, decir, usted tiene 0 porque no supo expresarse. No sabía si estaba nervioso, no sabía si estaba triste porque ese día se murió alguien, ¿no? O sea, le valió gorro, como se dice, ¿no? Me parece que hoy somos más conscientes de esos procesos, porque no se trata de los procesos, se trata de las personas, y no lo digo yo, lo dice la Constitución. ¿Sí? Ahora, ¿hasta dónde llegaremos a eso? Esa es una buena pregunta, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llegaremos a tener consideraciones respecto de los demás? Ese es un debate que tiene que ver con, ya saben, la generación de cristal, ¿no? Pues es que ahora no les puedes decir nada, no sé qué, ¿no? Entonces, esa es una pregunta, ¿hasta dónde tenemos que tener esas consideraciones o hasta dónde tenemos que, como en la película Carácter, ¿no? De estudiante de Derecho que su padre lo trata de la fregada y al final cuando lo va a encarar le dice, pues te traté la fregada para que llegaras aquí, ¿no? Si no, no hubiera llegado a ser abogado, ¿no? No lo sé. Es una cuestión bien difícil de abordar a nivel intergeneracional, pero seguramente tiene que ver con la ética, ¿no? O sea, es decir, si a mí me pusieran en esa situación, yo preferiría exagerar de considerado que de violento. No sé si me explico. O sea, yo, no sé otras personas, ¿no? O sea, yo preferiría decir, bueno, pues miren, pequé de ingenuo y le di chance, ¿no? Pero, pues no quedó en mí, ¿no? Sí, Luis Eduardo. Sí, doctor. Ahora que lanza la pregunta de hasta qué punto se deben tener consideraciones, claro que cuando existen ciertas condiciones que justifiquen una forma de expresarse o de relacionarse, pues el juzgador deberá tomarlo en cuenta. Sin embargo, creo que un parámetro podría ser también cuando empezamos a ver que se está transgrediendo alguna garantía. Es decir, ¿qué pasa ahora cuando los juzgadores son más severos y le señalan a una víctima o un imputado que están teniendo una defensa que no es adecuada? Y esta defensa no adecuada a veces también tiene que ver con que el abogado o la abogada no pueden llevar a cabo el desahogo de una audiencia haciendo uso de todos estos recursos, incluso los retóricos. Es decir, el hecho de que un abogado o abogada no tome capacitaciones, no se prepare y no decida adquirir estas habilidades a través de la práctica, pone en riesgo no únicamente su carrera o su profesión, sino que también pone en riesgo, pues en todo caso, digamos, la libertad de una persona que depende de una buena defensa. Únicamente quiero puntualizar como ese parámetro que creo debe tomarse en cuenta para decir hasta dónde llegaríamos a tolerar a lo mejor una falta de estas habilidades comunicativas. Sí, yo creo que otra vez de nuevo volvemos al asunto de la frónesis y la prudencia, ¿no? O sea, tampoco hay reglas, ¿no? O sea, tendremos que ver y en algunos casos se puede aceptar, y en algunos casos pues hay que exigir para sacar lo mejor de las personas y sí, le puedes echar ganas, a ver, mejora tu forma de hacerte entender, explícamelo de este modo, ¿no? Pero sin duda, o sea, estamos en una coyuntura, somos una generación distinta, en el que la argumentación jurídica
no implica simplemente descalificar porque no se dijo en el modo en que se tenía que decir, porque no hablaba castellano, porque se equivocó de palabra, porque, ¿sí me explico? O sea, creo que es lo que tú dices, o sea, nos detenemos un poco, respiramos, analizamos y se justifica, entonces tratamos de construir algo. Gracias, Luis Eduardo. Paulina, adelante. Paulina. Yo creo que se te, ¿cómo dicen? Se detonó el micrófono, ¿sí? Puede ser, o no. Sí, perdón, se me activó la participación. Ok, no te preocupes. Aquí estamos pendientes. Bueno, entonces efectivamente, ¿no? O sea, es decir, tiene que haber un balance entre la forma y el fondo, ¿no? Entre las maneras de expresión, entre la lógica formal y la lógica informal, ¿no? Y todas estas cuestiones que pues como generación hemos aceptado, ¿no? Y bueno, seguimos un poco explorando, empezamos con esto de la retórica, la lingüística, que creo que es una ciencia un poco más moderna, más cercana a nosotros, ¿no? Algo diré ahora sobre la lógica, que también está incluida en este segmento, ¿no? Pero vamos a ver si podemos hilar algo y darle salida a ambas disciplinas. Bueno, los lingüistas que estuvieron un poco como abandonados en algún momento, hoy volvieron a ponerse de moda por las razones que ya dije, ¿no? Obviamente estudian mucho sobre el código, ¿no? O sea, es decir, cuáles son necesariamente las reglas que hay que seguir, que es lo que ustedes están diciendo, pues para entenderse, porque si solo algunos se esfuerzan, pues entonces no podemos hablar de propiamente entendimiento, porque realmente están de alguna forma viciada incluso la voluntad y el alcanzar consensos, porque no está mediando un buen ejercicio lingüístico, ¿no? Entonces, los lingüistas estudian un poco la progresión del lenguaje, ¿no? O sea, si el lenguaje va avanzando con la sociedad, si, estos datos son bien interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, quien de ustedes hable 2 idiomas, entenderá lo que voy a decir cuando Borges hablaba de que los idiomas de alguna manera era una forma de acercarte al universo, ¿no? Distinta, porque eso, el idioma lo que hace es abrirte posibilidades, entender a lo mejor otros conceptos, otras cosas. Por ejemplo, ponen el caso que en griego no existe la palabra azul, entonces, por tanto, era imperceptible el color azul, ¿no? O sea, le decían verde o le decían negro, le decían de otra forma, pero no, o sea, era imperceptible, entonces era difícil distinguir. Por ejemplo, en idiomas como el nuestro, nosotros podemos distinguir entre azul marino y azul cielo, ¿no? Entonces, eso hace que conectemos inmediatamente con distintos tonos, ¿no? Pero incluso hay dentro de estas teorías, dicen que la forma de enunciarlo, la forma de decirlo, genera conexiones cerebrales que terminan siendo importantes para esta cuestión de alcanzar acuerdos. Entonces, vean el potencial que tiene esto en la argumentación jurídica, ¿no? Yo entiendo que hay un sector que lo está desarrollando que tiene que ver con las famosas neurociencias. Los neurocientíficos, los neurolingüistas, lo que hacen es conectarte a un aparato y ver qué actividad cerebral genera en ti distintas palabras o distintos conceptos. Entonces, es claro que hay conceptos que de inicio pueden generar animadversión, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, porque además no tiene que ver solamente con el lenguaje oral o escrito como lo entendemos, ¿no? Hoy incluso pues estamos hablando del lenguaje corporal, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay veces que una persona puede estarte diciendo a través de su lenguaje corporal algo totalmente distinto a lo que te está diciendo a través de palabras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esa interlocución? ¿Qué vas a hacer tú, no? O sea, es decir,
te está diciendo que sí, pero su cuerpo te está diciendo todo lo contrario, ¿no? Y te está diciendo que va a hacer algo y su cuerpo te está diciendo que no lo va a hacer, ¿no? Y tú quieres que lo haga, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, esa parte es muy interesante porque estamos descubriendo que además, o sea, hay complejidad en el uso de los lenguajes y hay complejidad en los lenguajes mismos, ¿no? Entonces, todo esto suma a que incluso haya una especie como de sazón contemporánea, como una especie de pesimismo, ¿no? Porque pues entonces va a ser muy difícil que alcancemos el entendimiento porque al final de cuentas, esto que estábamos hablando, ¿no? O sea, se está relativizando demasiado la forma de entender el mundo, ¿no? Entonces, si cada quien entiende las cosas de modo distinto, ¿cómo vamos a alcanzar consensos, ¿no? Entonces nos movemos otra vez entre el código y su uso, que es básicamente nosotros lo conocemos muy bien porque es lo mismo entre la ley y su aplicación. Entonces, así los lingüistas van trabajando sobre eso, ¿no? Sobre el fantástico mundo del uso de la lengua, cómo se usa, ¿no? O sea, cómo es que, por ejemplo, en plataformas o en servicios digitales, en dispositivos móviles, acortamos el lenguaje, ¿no? Y hay quien se molesta y dice, pues, ¿por qué lo acorta, no? Pues es un proceso normal y natural que utilizamos los seres humanos para abreviar nuestra comunicación, pero claro, tiene un costo, ¿no? Tiene un costo porque a lo mejor hay una generación que ya perdió muchas palabras y muchos conceptos. Ojo, no solamente perdió las palabras, perdió su comprensión de una parte del mundo, perdió su comprensión de una parte del mundo. Hace poco el TEC de Monterrey hizo un estudio entre jóvenes entre 15 y 25 años, ese era más o menos el rango, 15 y 25 años. Y el TEC de Monterrey lo que hizo fue ponerles a leer párrafos pequeños del Quijote de Cervantes, ¿no? Y después, pues a través del uso de tecnología, sacó un estudio en el que básicamente se demostraba que ese sector de la población entre 15 y 25 era incapaz de entender el Quijote. ¿Sí? Más o menos. Porque o sea, había palabras que no conocían. O sea, había palabras que básicamente, pues, o sea, no estaban dentro de su léxico. Que de hecho hay como una lectura así como se van muriendo especies en el mundo, se van muriendo ideas en el mundo porque palabras desaparecen. Entonces, bueno, imagínense lo grave que es esto, o sea, es decir, que la obra fundamental de la lengua castellana no sea comprendida por un gran número de personas. Pero era una cifra así alucinante, ¿no? El 80% de los jóvenes encuestados no entendieron el Quijote. No sé, vagamente conectaron algunas palabras, ¿no? Digo, yo creo que bueno, fue un estudio cuantitativo, a lo mejor después había que hacer un estudio cualitativo. A lo mejor se puede llegar a entender partes del Quijote sin tener conocimiento de todas las palabras, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuántas palabras son necesarias para entender algo, no? Entonces, bueno, incluso la Real Academia de Lengua Española dice, esta palabra ya no se usa y se quita del diccionario, ¿no? Pero no sé si entienden la gravedad del asunto. No es que ya no se use la palabra, es que entonces ya no existe el concepto. Ya no hay forma de referirnos a eso. Pero esto es lo maravilloso del lenguaje. Otras palabras van surgiendo. O sea, se van designando otras cosas que antes no entendíamos, que no concebíamos, ¿no? Antes, cosas que hubieran sido implanteables, ¿no? Y que van generando ejercicios hermenéuticos distintos y que necesariamente tienen que influir en la argumentación jurídica. No sé, yo la verdad no he tenido ese tiempo para hacer ese ejercicio, pero imagínense, o sea, no me refiero solo a conceptos técnicos del derecho, ¿no? O sea, conceptos que se van incorporando, incluso en la práctica jurisdiccional. Por ejemplo, la idea de interseccionalidad, que es sumamente compleja, ¿no? Y de repente, bueno, aparece ahí. Y no sé si ustedes seguro tienen como un poco la percepción de eso. No es una palabra muy, bueno, ahora sí es muy común, pero no es una palabra que sea
muy antigua, muy vieja, ¿no? Es relativamente nueva, o sea, yo quizá me la topé hace unos 5 o 6 años, ¿no? Y de ahí se ha empezado a utilizar muchísimo, pero hoy la interseccionalidad es un concepto, es una idea que es compleja y que es necesaria para el derecho y que es necesaria dentro de la argumentación jurídica, ¿no? Y volvemos a lo mismo, hay que ir mediando para ver qué tanto vamos incorporando esas cosas a nuestro léxico, ¿no? Y qué efecto van causando en nosotros, porque eso también es un misterio, ¿no? O sea, son palabras que son beneficiosas o son palabras que van generando animadversión y quizás seguro tendrá que ver con quien la enuncia, ¿no? O sea, habrá seguro personas que digan, interseccionalidad, qué horror, ¿no? O sea, pues si nada más se trata, la naturaleza dio 2 géneros y ya, y que se andan inventando cosas, no sé, o sea, seguro hay alguien que le entusiasma hablar de eso y hay quien le saca ronchas, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que esas palabras van generando ciertos efectos, ¿no? Hace unas semanas me invitaron a hablar, a ver si alguien sabe de esto, violencia vicaria. ¿Han escuchado ese concepto? ¿Sí? Díganme sí o no. Miriam creo que dice que sí. ¿Sí? Ana Cristina. Sí, también. Otros también, veo. Armando. Sí, ¿qué ibas a decir? Armando No, pues nada más para aportar en lo que estaba comentando ahorita sobre la violencia vicaria, que es como dicen, un nuevo término, ¿no? Que pues, se basa en maltratar a terceros, de los cuales tenemos algún vínculo, pues ya sea de afinidad por parentesco o por alguna cuestión sentimental para tratar de causar un daño a nuestra pareja, a nuestra esposa, a nuestros padres, ¿no? O sea, es una razón de generar daño para también a su vez molestar o generar una percepción de poder a algún ser con el cual tenemos algún vínculo afectivo, ¿no? De eso se trata la violencia vicaria. Sí, perfecto. Y bueno, si alguien de los de los presentes no la había escuchado, y creo que por digamos, el énfasis en cómo lo dijiste, Armando, es algo en lo que tú entraste en contacto recientemente, ¿no? Como quizá muchos de nosotros, ¿no? Y entonces es un ejemplo muy esclarecedor porque dices, pues eso siempre ha estado ahí, ¿no? Y le llamamos violencia de género y ya, ¿no? Entonces, pero ahora cuando se hace énfasis y entonces empieza alguien a trabajarlo y empieza a escribir sobre ello y empezamos a ir a foros y se vuelve común, entonces hay una manera más fácil de tratar el tema y quizá de buscar respuestas sobre ello, ¿no? Entonces sí, es justo ese ejemplo, ¿no? En el que pues vamos justamente incorporando palabras que se asocian a conceptos y conceptos que eventualmente pues también tienen que ver con prácticas. Esta es una práctica que se trata de una violencia específica que mayormente ejerce el varón, ¿no? Por ahí en algún foro decía yo, cuando es que la ejerce el varón, o sea, la violencia vicaria necesariamente la ejerce el varón, porque si se trata, digamos, de utilizar a terceros para chantajear a otros, pues quizá en términos de lo que conocemos a propósito del derecho familiar y todo eso, pues estemos hablando de otros conceptos, ¿no? Ay, se me fue ahorita el nombre, ¿no? Alienación parental. Ajá, exacto, alienación parental, o sea, eso lo usamos, o sea, eso no tiene género, ¿no? Sin embargo, la violencia vicaria sí tiene género, porque es el varón utilizando a terceros para obligar a la mujer a hacer cosas o para violentar a la mujer o para amenazarla o chantajearla, ¿no? Pues efectivamente. Entonces, así me parece, pues justo vemos cómo el lenguaje avanza por un lado y por otro lado, pues igual va sintetizándose, va quitando conceptos, va dejando de lado palabras, ¿no? Y pues eso es parte
de algo sumamente dinámico que me parece, lo que quiero aquí como hacer notar es que va más allá de los simples formatos o de los simples requisitos o de todo ello, ¿no? O sea, básicamente va de alguna manera todos los días transformándose a partir de la cultura. Ya también más adelante en este mismo curso tendremos oportunidad de utilizar estos conceptos de la cultura para hacer énfasis en que la argumentación jurídica abreva muchísimo de ello, ¿no? Del sistema de pensamiento, esto que llamamos, ¿no? Sistema de pensamiento, de las maneras idiosincráticas, todo eso influye en la forma en la que argumentamos, ¿no? Entonces, en estos primeros módulos es importante, pues, que ustedes lo tengan muy a flor de piel, que lo puedan manejar, insisto, y que después de manera autodidacta lo puedan relacionar, ¿no? Decía yo que trataríamos de incorporar la lógica, ¿no? El tema de la lógica es sumamente complejo porque ha habido como una especie de idea preconceptual de que la buena argumentación jurídica se apoya de la lógica formal, pero distintos filósofos del derecho han demostrado que no se trata de lógica formal, sino se trata de una lógica jurídica ad hoc, ¿no? Cito por citar a alguien así en este momento, a la doctora Tecla Mazzarese, que habla de lógica Fuzzi, ¿no? O sea, la lógica jurídica es una lógica que trata de imitar a la lógica formal, que se quedó de alguna manera anquilosada o encerrada en la explicación aristotélica, ¿no? del silogismo aristotélico, y que de alguna forma dejó de entender algo más amplio. Hoy le decimos lógica formal, pero en realidad es más allá de la paradoja, ¿no? O sea, yo creo que si les interesa este tema, habría que explorar la idea del logos, ¿no? O sea, es decir, tendríamos que hablar más de logos y derecho, porque el logos tiene que ver más como con lo que nosotros trabajamos, ¿no? O sea, es decir, con ese efecto semiótico. O sea, el logos los griegos lo entendían como una especie de lenguaje universal que es decodificado por los seres humanos, ¿no? Y que en esta relación que incluso podemos encontrar en la mitología, ¿no? Entre los dioses y los seres humanos, que construyen civilización, o sea, este efecto civilizatorio del logos, ¿no? Entonces, el logos es un lenguaje que trata de imitar a physis, la naturaleza, ¿no? Entonces, el logos es una especie de explicación relacional, no sé, o sea, es algo más amplio. Entonces, me parece que circunscribirnos a la lógica formal, silogística, explicada por Aristóteles, es sacrificar mucho de lo que la argumentación jurídica podría ser. No, con esto no quiero decirles que no exploren eso. O sea, sí, claro, lean la parte de la obra de Aristóteles que refiere a esto, pero eso nos los han dicho desde la secundaria, la prepa, ¿no? O sea, ¿se acuerdan, no? Sócrates es hombre, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, por ahí hace burla un poco. Estoy un poquito ahorita teniendo en la cabeza la escena de La noche de Boris Gruchenko, de Woody Allen, ¿no? Donde se burla un poco de este ejercicio, ¿no? De este silogismo entre la premisa mayor y la premisa mayor, ¿no? Es eso, o sea, al derecho le quedó cómodo porque era seguir fórmulas, ¿no? Y entonces creíamos que si aprendíamos a hacer esos cálculos y hablar de las falacias y todo eso, íbamos a terminar como utilizando correctamente eso. Pero por lo que ya acabamos de describir a lo largo de esta casi hora y media de exposición, es más complejo que eso, ¿no? Y entonces, a veces, la lógica formal, la explicación silogística, termina por ser contraproducente, ¿no? Eso sería lo que yo abonaría a esta cuestión, ¿no? Entonces, vamos a ir cerrando por aquí. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. Adelante, José René. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto estar nuevamente aquí con José Ramón. Muchas gracias. Es un tema muy interesante cuando tratamos conceptos nuevos
a veces hay que replantearnos cómo un concepto se acuña o cuál es el origen de ese concepto. El término de violencia vicaria que señalabas, acuñado por primera vez por una psicóloga, entonces, Sonia Bacara, hace más de una década. Este concepto, creo yo que, al igual que otros más, del cuño que sea, tiene implicaciones y una adecuación normativa, en este caso, la argumentación jurídica. Entonces, lo que estamos observando no es que este concepto sea popular, que tenga una concepción que emana del pueblo, popularmente hablando, sino que tiene una connotación analítica y deriva entonces, y en ese sentido adquiere una normatividad, es decir, que regula esa conducta. Y creo yo en ese sentido que no estamos entonces asumiendo como que si los conceptos aparecieran y los retomáramos de la nada o pues, de manera espontánea, ¿no? No hay. Creo que la lógica tampoco adquiere esa dimensión. Por eso pienso que la lógica formal es muy interesante, es muy difícil mantener la lógica formal. Por ejemplo, cuando una verdad y una falacia puede ser conducir a una conclusión como verdadera, siendo falsa. En fin, yo ahí no voy a entrar en esos detalles, pero sí me parece importante que sea como más claro, ¿no? Y creo que los conceptos tienen un sentido y un contenido, porque lo que sí ha trascendido, y me parece muy importante en este sentido, es las sentencias de fácil lectura. Yo creo que en ese sentido ha habido un avance importante, pero que va destinado ese tipo de sentencias a cierto sector de la población y no a todo el sector de la población. Entonces, esas sentencias que tratan de ser muy explícitas y que sean de accesible entendimiento y no importando si es un niño, una persona con ciertas discapacidades. Lo trascendental aquí es que ya tenemos cuando menos una luz, diría yo, o una guía que nos da la pauta en el sentido de la argumentación de las sentencias de fácil lectura. Creo que por ahí pudiéramos ir explorando y creo que sí abonaría más, porque es decir, la especialización del lenguaje, es decir, no es una situación casual. Efectivamente, hoy se replantea que no debemos usar latinismos en la sentencia y formalismos, y bueno, esto tiene implicaciones. Entonces, ¿cómo voy a expresarme? Por eso insisto que aquí estamos viviendo ya algunas líneas que me parece que se ha ido avanzando en cuanto a la argumentación de las sentencias en un formato de fácil lectura. Y yo creo que por ahí podríamos ir explorando, porque sí me parece que la lógica formal, ojalá pudiéramos tenerla con una práctica cotidiana que sería muy importante, ¿no? Ese sería mi comentario, con todo respeto, estimado José Ramón. Muchas gracias. No, José René, gracias, porque tienes toda la razón, ¿no? O sea, es que justamente esa es la articulación, ¿no? Esto es lo interesante, ¿no? O sea, como dices tú, hay un nivel analítico, hay un nivel de expertos, hay un nivel que identifica los conceptos y les pone nombre, ¿no? Y luego esos nombres no es que justamente, como dices tú, sean populares o sean conocidos por todos, ¿no? O sea, tienen una función. Y efectivamente, ¿no? En algún momento, a lo mejor algún juez los va a utilizar, ¿no? Y quizá haya alguien, un ciudadano, una ciudadana que diga, bueno, ¿y esto qué es? Y entonces se explique, ¿no? Yo también soy de la idea que en algún momento estos conceptos se pueden hasta popularizar, o sea, es decir, entre más personas empiecen, pues sí, mira, así se identifica, pues es como el caso de la alienación parental, me parece que siendo un concepto técnico, analítico, académico, en algún momento pues se difundió y se divulgó. Y tienes tu razón, o sea, es un doble esfuerzo. Esto que llamamos lenguaje ciudadano, justicia abierta, o sea, es un doble esfuerzo de las instituciones por argumentar de manera más sencilla y de las
personas por tener más posibilidades de entender cuando piden, pues se les permita acceder a derechos, en este caso políticos electorales, de entender de mejor modo cuál es la explicación que la autoridad está diciendo, si es posible o no es posible otorgarles su petición, ¿no? Entonces creo que sí, como dices tú, creo que un punto interesante que pudiera utilizarse a lo largo de este diplomado para trabajar es la argumentación jurídica con sentido ciudadano o con perspectiva ciudadana, ¿no? Que por ahí propuso alguien, ¿no? Dice, es que hablamos mucho de perspectiva de género, perspectiva intercultural, pero no hablamos de perspectiva ciudadana, ¿no? O sea, es decir, tenemos que acercar la argumentación judicial a la gente, ¿no? Como ya se dijo aquí, con los matices que sea necesario, porque pues sí, violencia vicaria es violencia vicaria, ¿no? Y quizá aparecerá en la sentencia como violencia vicaria, pero a lo mejor habrá un espacio o una infografía en la cual se puede explicar de manera más ciudadana o coloquial este término, ¿no? Y sí, creo que tienes toda la razón, puede ser un buen ejemplo, una buena manera de trasladarnos o de hacer a la argumentación jurídica algo, no diría yo útil, aunque sí sería el término, algo, pues eso, más necesario para nuestra generación. Pues muchísimas gracias. Miguel Ángel, adelante. Gracias, muy buenas tardes. Pues sí, he visto este tipo de situaciones en la práctica, ¿no? Como bien expresaban los compañeros. Primero, pues me tocó apreciar que en los tribunales o juzgados, pues había máquinas de escribir mecánicas y que había una particularidad en el lenguaje utilizado. Después viene ya la innovación de tecnología con computadoras, la corrección de ortografía, algunas sugerencias, y se ve también que mudan en la forma del lenguaje y que mejora. Pero ahora que vemos ya los juicios orales, pues ahora ya hay una mayor atención en cuanto a los tonos de voz, las pausas, la parte de los ademanes y demás. Esto es muy bueno y veo que hemos estado evolucionando de manera positiva, pero poco a poco. Sin embargo, yo veo también que ya en 2 años, estaríamos entrando comercialmente al tema del metaverso y que muchas empresas, no solamente nacionales, sino de manera internacional, nos van a empujar hacia aquello. Quizás jurídicamente no estamos trabajando en la regulación de contratos y demás de esta índole, y con ello yo creo que va a venir aparejada la necesidad de que nuestra justicia, desde su impartición, pues tenga que evolucionar. Quizás en el metaverso veamos que hay bots que ya ni siquiera sea necesario expresar algo con un lenguaje tan colorido de diversas culturas, porque el bot te lo va a poder modificar hacia un solo idioma, hacia una forma, y con ello se rompan las barreras lingüísticas y de argumentación. ¿Usted cómo ve los retos en este tema? ¿Cree que sí evolucionemos rápido en cuántos años? ¿O si ya ha visto trabajando algunos juristas e informáticos sobre el tema del metaverso en la administración de justicia y en la argumentación? Sí, he participado. Fíjate, Miguel Ángel, que cuando dices estos temas, seguro todo el mundo dice, uy, todo lo que vimos, todo lo que conocemos, ¿no? O sea, básicamente va a haber que guardarlo en un estante y darle vuelta y seguir con lo que viene, ¿no? La verdad es que sí pone retos bien interesantes. He participado en un par de foros sobre eso. Creo que todavía es un análisis un poco superficial en un tipo de aspectos, y quizá los que le entran más, como son los abogadas que tratan el tema como de datos personales y el abuso que pudiera haber a propósito de estas tecnologías, ¿no? Por ahí van. Pero sobre estos temas de argumentación jurídica, justicia, o sea, salvo los temas de justicia en línea y eso, creo que sí estamos muy atrasados, muy en pañales, porque efectivamente, ¿no? El metaverso está desarrollando formas de comunicación mucho más eficaces e inmediatas, ¿no? O sea, tú ahí puedes básicamente utilizar cualquier traductor, ¿no? Y poderte comunicar y poderte llegar a acuerdos. Y si como las cosas siguen y como la ciencia ficción lo presenta, va a llegar a un momento en el que las personas realmente estén ahí metidas, no lo sé, pienso en Ready Player One, ¿no? De esta película, esta ficción. La gente está metida ahí y está invirtiendo mucho dinero y tiempo ahí, ¿no? Y de repente pues sufre una estafa, sufre un robo, ¿no? Y pues es total impunidad, porque aunque
hay un comité, ¿no? Como ustedes saben, incluso está integrado también por latinoamericanas, como es el caso de Catalina Botero, la colombiana, ¿no? Que ya vino a dar una plática a la Escuela Judicial Electoral sobre eso. Me parece que sí es un reto tremendo, porque al final las formas de comunicación digital son absolutamente novedosas y distintas a las que tenemos, ¿no? Y entonces eso requiere, pues, también estar muy atentos de cómo vamos a lograr eso, ¿no? Yo he dicho, pues, en el metaverso seguramente se elegirán representantes, se votarán cosas, se generarán grupos, ¿no? Se ejercerá el derecho de asociación, el derecho de la libertad de expresión, que es lo que este comité refiere. Yo diría estarle cercano porque lo que nos platicó Catalina Botero es que sí está saliendo mucha documentación al respecto, ¿no? O sea, hay casos paradigmáticos, ¿no? Una persona que, sobre todo como con cuestiones de género, ¿no? O con cuestiones de discriminación o de lo que le llamamos violencia simbólica, entonces acoso cibernético, de estas cosas están saliendo mucho, ¿no? Entonces hay que estarle ahí en seguimiento y me parece interesante, incluso hasta como para plantearlo, para modificar el programa de este diplomado en argumentación. Te agradezco la mención y vamos a trabajar en ello. Pues muchísimas gracias. Fue una clase muy, muy entretenida. Aprendí muchas cosas. Y pues espero que nos podamos ver de nuevo en este diplomado, seguro que sí, si no en otro espacio de la Escuela Judicial Electoral. Cuídense mucho, les deseo una feliz tarde. Hasta luego, buena tarde. Gracias, buena tarde. Hasta luego. Gracias, Kenia.